This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos, bienvenidos a esta lección titulada Mercados Agregados. En esta lección, los objetivos de esta lección son evaluar lo que son la demanda agregada, estudiar el concepto de oferta agregada, ver el concepto de empleo pleno y su interacción con lo que es el equilibrio del mercado. En cursos anteriores nosotros vimos que los mercados se comportan de la siguiente forma. Existe una oferta y existe una demanda en todos los mercados. Y esos mercados tienen un equilibrio. Pero en términos agregados, esto se comporta de forma similar. Tenemos el nivel de precios en términos agregados, tenemos las cantidades totales, pero una de las diferencias que tenemos es que esa oferta es la oferta agregada, que vamos a llamar SA. Y por otro lado tenemos la demanda agregada. Pero hay un tercer concepto que no se ve usualmente en mercados pequeños o en mercados de un solo producto, que es el concepto de empleo pleno. Como ven, el empleo pleno es una línea recta que va aquí corriendo de forma vertical. Y esto lo que establece es que la producción en una economía no puede pasar de esto. Esto sería equivalente al concepto de fronteras de posibilidades de producción. Esto es una frontera de producción. Esto, si yo utilizo todos los trabajadores que están disponibles en el mercado, yo no puedo pasar de esa producción. Entonces, vamos a ver distintos escenarios que pasan con estos mercados que son agregados. Aquí tenemos el primer equilibrio y tenemos la oferta 1 y la demanda agregada 1. Entonces vamos a ver un escenario de recesión. En los escenarios de recesión pasan lo siguiente, lo que son la recesión clásica. Tenemos la demanda agregada aquí y lo que ocurre es una disminución en la demanda agregada. Tenemos aquí del equilibrio 1, saltamos al equilibrio 2. Y vamos a evaluar qué es lo que está pasando en términos de los precios y de las cantidades. Aquí tenemos los precios 1, los precios 2, y aquí hay una reducción en los precios, pero también estamos viendo aquí, esta es la cantidad 1, cantidad 2, hay una reducción en las cantidades. Y esto es usualmente lo que pasa en una recesión clásica, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, nosotros estamos viendo algo como esto. Los niveles de precios en los años recientes han bajado y la producción total ha bajado. Pero no todos los escenarios de depresión económica son así, ¿verdad? Hay otro concepto que es importante estudiar, lo que es el de estanflación. Estanflación. Y en ese concepto de estanflación tenemos la oferta agregada, ¿verdad? Y igual tenemos la demanda agregada. Y tenemos aquí el empleo pleno.
Aquí tenemos las cantidades y los precios. El equilibrio 1. Entonces, en las estanflaciones pasa algo similar con las cantidades producidas, pero los precios se comportan de forma distinta. Y aquí tenemos esa oferta agregada 1 y aquí estamos con otro escenario de que ocurre una reducción en la oferta agregada. La oferta agregada se desplaza hacia la izquierda, ¿verdad? Y tenemos aquí, este serían los precios 1. Aquí tenemos los precios 2. Las cantidades 1 y las cantidades 2. Aquí ocurre una reducción en la producción y un aumento en los precios. Realmente el escenario de esta inflación es lo peor de los dos mundos. Tú reduces las cantidades de cosas que produces y a la misma vez aumentas los precios. O sea que los consumidores salen peor en esos dos renglones. Entonces, por último, vamos a ver un escenario de sobrecalentamiento. Aquí tenemos las cantidades agregadas, los precios. Y acá, esto es importante, aunque estamos cambiando de colores, ¿verdad? Que este es el empleo pleno. El empleo pleno es una barrera que se da a la producción que no puede pasar de ahí porque está utilizando todos los recursos productivos. Tenemos aquí la oferta agregada y tenemos acá lo que es la demanda agregada. ¿Qué es lo que pasa en sobrecalentamiento? Que usualmente lo que hace el gobierno inyecta dinero en la economía para intentar activar la economía o porque su política pública intenta atraer votos y lo que hace es que desplaza esa curva de demanda a un punto que el equilibrio quedaría por encima de lo que es ese empleo pleno o quedaría en una parte por acá. Entonces lo que hace es que en vez de producir esta cantidad que está acá, que la vamos a llamar Q2, aquí tenemos Q1, desplaza toda esa producción que se supone que se diera, se convierte en inflación y se queda la producción en empleo pleno, que lo vamos a llamar Q3. En otras palabras, en un escenario regular aumentarían los precios de P1 a P2, pero como se amplió por encima de esa línea, de esa frontera de que es el empleo pleno, se multiplicó esa inflación. Y la producción sí aumentó, pero se quedó en empleo pleno, pero ¿qué pasó? No pudo pasar de esa barrera y lo que hizo fue todo lo que excedió de la barrera de empleo pleno se transformó en inflación. Recientemente en Estados Unidos hubo el miedo de que se estaba sobrecalentando la economía y eso generó todo un problema en el mercado de la bolsa de valores. Cuando salieron unas estadísticas del Bureau of Labor Statistics diciendo que los salarios habían crecido de sobremanera en Estados Unidos, se pensó que la economía estaba sobrecalentada. ¿Por qué? Porque cuando pasa este punto que está aquí de empleo pleno, las empresas empiezan a competir en precios y empiezan a competir en salarios por los trabajadores.
y no aumentan la producción porque no hay más trabajadores que puedan producir, pero los trabajadores se les empieza a pagar más y todo ese dinero que se paga de más a los trabajadores se transforma en inflación. Y eso fue un miedo que llevó a la bolsa de valores a caerse. En el caso de Puerto Rico, nosotros todavía no hemos visto un escenario de sobrecalentamiento, simple y sencillamente porque nuestra economía no ha estado en empleo pleno. Eso es todo por esta lección. Gracias por el tiempo que le ha dedicado. Material complementario se encuentra en la página del curso. Si necesita comunicarse, lo puede hacer a través de la plataforma. Muchas gracias.